se Sí. vean las imágenes más grandes, dale en tu PowerPoint, dale a que se vea en grande. Vamos a ver si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, porque esto... A ver si No es cuestión de compartir, es cuestión de que tú estás ahora mismo. Ya. Te entiendo perfectamente lo que me dices. ¿Lo veis grande o no? No, pero dale abajo a la derecha. Nada, no. Perdonad, que es que esto ya me pasó el otro día y no sé muy bien cómo se arregla, la verdad. Óscar, si le das con el cursor a la parte de abajo de la pantalla, a la derecha, ahí, a la pantallita ahí. Sí, Ahí ya, pero debería... no, doy, pero para mí sí que me sale en modo presentación, pero a vosotros no os llega. Vale. Entonces voy a dejar de compartir esto un momento. Bueno, qué cosas más raras. De otra manera. Voy a sacar un PDF y que en el PDF no va a haber problema. Oye, os mando un saludo desde Córdoba, que yo estoy aquí siempre pendiente, pero eso, que parezco un espía cordobés. Bien, que he podido conectarme y siempre me da alegría el poder compartir un rato con vosotros y, en este caso, una revisión bibliográfica. Fenomenal, pues bienvenido. Un abrazo. Igualmente, Fernando. Un abrazo. ¿Ahora lo veis en grande? Sí. Sí, ¿no? En pantalla completa yo creo que tiene que salir. Vale, perfecto, sí. Así es que en PDF no me da problemas. Vale. Pues si queréis empezamos. Visítanos en sucede.uva.es. Por cada 10 visitas tendrás un holograma gratis. Bueno, esto es que luego va a ir a las redes, entonces hay que hacer un poco de autopublicidad. Es verdad que nos están grabando, vamos a dejar de hacer el tonto. Venga, empieza. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión, a esta sesión bibliográfica que vamos a tratar hoy dentro del grupo Sucede, sustratos cerebrales de la psicólisis, que es como se llama nuestro grupo de investigación. El tema de hoy va a ser acerca del estudio de la disfunción cortical en la esquizofrenia a través de una combinación de dos técnicas. Por un lado la TMS, la estimulación magnética transcraneal, conjunto con el electroencefalograma. Vale, que como sabéis es una técnica que estamos empezando a implementar en estos últimos meses, este último año fundamentalmente. Bueno, sabemos que los estudios de neuroimagen en pacientes con esquizofrenia, bueno, pues han demostrado, ¿verdad?, pues que hay una reducción en volumen de materia gris cortical, sobre todo en las áreas temporales y frontales a nivel cerebral. Eso puede ser, pues, porque haya una pérdida de células neuronales, porque haya una menor complejidad dendrítica o porque pueda haber cambios también en la densidad sináptica. Lo que no está muy claro es que si esos cambios son ya previos o pueden ser pues porque sean debidos a algún tipo de alteración en la red subyacente. Por otro lado, bueno, pues hay distintas medidas neurofisiológicas de la función cortical, bueno, pues que también pueden ser un biomarcador útil pues para ver los déficits cognitivos que son específicos pues dentro de los trastornos a nivel cerebral. Pueden estas alteraciones a nivel neurofisiológico, pues pueden... Nosotros hemos dejado de oír.
Todo el mundo se queja, Óscar. Y Álvaro tampoco le oímos. Sí, que decía que ha sido culpa mía, que quería silenciar en mi casa y metí la pata. Vale. He silenciado a Óscar. Los problemas del directo, vale. Sí, sí. Óscar, dale al micro, porfa. ¿Ahora me oís? Sí, ahora. Sí. Ahora sí, vale, es que me había silenciado Álvaro, entonces, bueno, pues he tenido que salir y volver a entrar. Bueno, estas cosas del directo. Bueno, que estábamos hablando sobre que los estudios en neuroimagen en pacientes con esquizofrenia pues habían demostrado una reducción del volumen en la materia gris a nivel cortical, sobre todo en áreas temporales y prefrontales, que se pueden deber pues, a una pérdida de células o a una menor complejidad dendrítica o también a cambios en la densidad sináptica, que pueden ser cambios primarios o que incluso pueden ser debidos a una disfunción en la red subyacente. Por otro lado, pues también hay medidas neurofisiológicas que podemos ver que hay una alteración de la función cortical, que pueden ser incluso un biomarcador más práctico, pues para poder medir los déficits cognitivos específicos, por ejemplo, que vemos en la esquizofrenia. Estas alteraciones en las medidas neurofisiológicas pueden indicar o bien una disfunción celular o incluso también una alteración a nivel molecular. Por ejemplo, los ritmos gamma, bueno, que se ha visto que pueden ser producidos por las neuronas inhibitorias, las interneuronas inhibitorias que expresan la paralbúmina, pues son los que producen los picos rápidos, que son al final los que llevan a una activación de inhibición y es lo que al final lleva a la coordinación dentro del procesamiento a nivel local. Dicho de otra manera, son las responsables un poco de esos ritmos rápidos gamma que vemos y que al final, bueno, pues se encargan de poder inhibir lo que es la actividad cerebral, sobre todo a nivel local. Vale, se ha implicado dentro de, como sustrato de varios déficits cognitivos en la esquizofrenia, bueno, y se piensa que puede ser un marcador importante como un biomarcador importante dentro de la esquizofrenia. La estimulación magnética transcranial, ¿cómo la utilizamos pues, para poder ver este tipo de alteraciones? Bueno, pues sobre todo pues porque es un estudio, se estudia las alteraciones a nivel cerebral de una manera no invasiva. Al principio se empezó a utilizar, bueno, pues para mapear sobre todo la actividad a nivel de la corteza motora y últimamente, bueno, pues se ha empezado a combinar junto con el encefalograma, ¿verdad? No solamente para medir la actividad de la corteza cerebral, sino también para, una vez que se altera esa función cortical, pues poderla medir. Dicho esto, tenemos una actividad electroencefalográfica. Con la TMS alteramos en un punto determinado esa función a nivel cerebral, como luego veremos, y podemos registrarla con posterioridad. ¿Qué ventaja esto? Pues que tiene una resolución temporal muy superior a otro tipo de técnicas. Por ejemplo, si hablamos de técnicas de resonancia magnética, pues estamos hablando, en el mejor de los casos, de minutos. Sin embargo, con este tipo de técnicas tenemos una resolución temporal que es de milisegundos, prácticamente a los 5, 10, 15 segundos de haber aplicado un estímulo, vemos la reacción a nivel cerebral y aparte, bueno, pues la podemos, hasta incluso depende de la resolución que tenga nuestro electroencefalograma, poder incluso localizar. Nos da una ventana única pues, para estudiar no solamente todos estos niveles, sino también para
la alteración que pueda ser celular y la transmisión sináptica, pues a través de las redes corticales, bueno, pues protegido todo esto. ¿Cómo se realiza esta técnica? Bueno, pues sabemos que la estimulación magnética transcraneal consiste en una bobina electromagnética que genera un campo magnético de alta potencia y lo único que, bueno, pues como todos los campos electromagnéticos, pues su extensión es muy limitada. Se induce una corriente eléctrica que al final lo que conseguimos es activar un grupo de neuronas cercanas a donde colocamos la bobina. Se ha calculado que aproximadamente en un rango máximo de 2 milímetros de donde el punto cae justamente el centro del campo. Se ha visto pues, que, claro, que con este nivel de extensión no llega a estructuras subcorticales. Sin embargo, pues bueno, pues que son importantes, como sabemos, en muchas alteraciones psiquiátricas. Sin embargo, estas estructuras subcorticales, bueno, pues las podemos estimular y ver su modulación pues a través de la estimulación a nivel cortical, pero bien, bueno, pues como están conectadas funcionalmente con las regiones corticales, pues podemos ver esas alteraciones. Indirectamente, pero se podría inducir algo. Bueno, ¿cómo se realiza esto? ¿Qué es lo que medimos con el electroencefalograma? Bueno, pues si vemos la parte derecha de la pantalla, vemos que si estimulamos la corteza motora, podemos registrar a nivel motor un potencial evocado motor. Pues, por ejemplo, si aplicamos sobre la región cerebral el área motora primaria de la mano, bueno, pues vemos cómo se movería la mano. ¿Qué pasa si aplicamos ese estímulo por estimulación magnética transcraneal en otra área que no fuera un área motora? Bueno, pues podríamos ver también cambios a nivel electroencefalográfico de la función electroencefalográfica. Lo único que no veríamos, por supuesto, un potencial motor, pero sí que se vería un potencial evocado, que se mediría potencial evocado por TMS o TEP, que llaman aquí en este artículo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando aplicamos esta técnica, esta doble técnica de combinación por un lado, de estimulación magnética transcraneal combinada con el electroencefalograma? Bueno, pues que podemos estudiar esos cambios en los potenciales evocados por TMS y así pues pueden indicar alteraciones pues bien de las oscilaciones neuronales, bien de la inhibición de la función cortical o bien de la conectividad entre diversas regiones del cerebro. Estos cambios pueden ser bien debidos, estas alteraciones que se dan en pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas, bien pueden ser debidos pues, por la propia enfermedad o bien pueden ser debidos por el tratamiento, que es lo que habría que tratar de dilucidar en muchos casos. Bueno, pues una vez planteada esta pequeña introducción, el artículo sí que se centra en tratar de resumir, en tratar de ver por dónde están yendo los estudios, ¿verdad? Que tratan de estudiar estos tres tipos de alteraciones. Por un lado, las oscilaciones neuronales, por otro lado, la inhibición cortical y por otro lado, la conectividad entre regiones del cerebro, los estudios que se han centrado en esquizofrenia. Empezamos por la primera parte. Bueno, en las oscilaciones neuronales que se han detectado por la combinación de TMS y electroencefalografía. Bueno, ¿qué son las oscilaciones neuronales? Bueno, pues son las fluctuaciones rítmicas de la actividad eléctrica de distintas poblaciones neuronales. La sincronización de estas oscilaciones, bueno, pues pueden permitir una comunicación muy eficiente entre diferentes regiones a nivel cerebral y se ha visto que esto se correlaciona pues, muy bien con las funciones cognitivas específicas en individuos sanos. Las alteraciones en estos procesos que sustentan las oscilaciones neuronales pueden también asociarse con las alteraciones cognitivas que vemos en la esquizofrenia. Por ejemplo, las alteraciones en la potencia de la oscilación de la banda gamma en paciente
con esquizofrenia, pues pueden ser de este tipo. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, que estas alteraciones en la banda gamma en una situación basal, pues no se han podido replicar muy bien, hay veces datos contradictorios, ¿verdad? Y no parecen ser muy útiles para el estudio de la esquizofrenia. Sin embargo, cuando este tipo de alteraciones se estudian en pacientes cuando están realizando algún tipo de tarea cognitiva, algún paradigma cognitivo, pues parece que estas alteraciones son más consistentes. Con la TMS combinada con la EEG nos permitiría poder analizar todo este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Pues porque pondríamos al paciente a realizar una tarea, que en este caso la tarea la daríamos nosotros con el estímulo de la máquina de la TMS, y veríamos la respuesta que se podría producir. Se ofrece así una evaluación más directa y sobre todo especialmente localizada. ¿Qué quiere decir espacialmente localizada? Bueno, pues que cuando analizamos, por ejemplo, el EEG, bueno, pues se le pide al sujeto que haga un tipo de tarea, por ejemplo, escuchar un sonido o repetir algo, ¿verdad? Y vemos las alteraciones que hay a nivel de todo el EEG o de determinados electrodos, pero bueno, pues tratamos de ver un poco por dónde puede haber sido estimulado o qué parte de la corteza se ha estimulado. Con la TMS combinada con el electroencefalograma sabemos específicamente dónde hemos estimulado, ¿verdad? Y los cambios que se producen en esa región donde hemos estimulado o en otras regiones como consecuencia del estímulo que hemos ofrecido, con lo cual, bueno, pues nos permite ese análisis espacial específico de ver dónde se producen esas alteraciones. Bueno, en este sentido, se han visto que hay alteraciones a nivel de las oscilaciones neuronales en pacientes con esquizofrenia. En concreto, se ha visto una disminución en la amplitud y en la sincronización de oscilaciones gamma. Por ejemplo, en este estudio, ¿verdad? Pues lo que se hizo, bueno, pues mediante la TMS se puso un estímulo pues, a nivel frontoparietal, como veis ahí encima de donde pone la letra A, y se compara pues un grupo de 14 controles sanos con 16 pacientes con esquizofrenia. Y lo que se observó, ¿verdad? Como podemos ver en la parte de la derecha, es que había una menor amplitud y una menor sincronización, ¿verdad? En las bandas gamma, de una vez que se habían aplicado esos estímulos, ¿vale? ¿Qué más estudios se han hecho de las alteraciones en las oscilaciones neurales? Bueno, pues se ha estudiado también lo que se llaman las frecuencias de resonancia. Las frecuencias de resonancia en este estudio, que es un estudio sobre individuos control, bueno, pues se estimuló en distintos puntos la corteza cerebral. Entonces se vio que dependiendo de dónde se estimulaba la corteza, había como una frecuencia predominante a nivel cerebral en ese punto y a nivel de todo el registro a nivel de todo el cerebro, ¿verdad? Y se vio como una especie de frecuencia predominante, por así decirlo. Si era más bien a nivel occipital, las frecuencias eran más bajas, de tipo alfa, más a nivel parietal se vio que era de tipo más bien beta, unas frecuencias intermedias, y si era ya de más a nivel más frontal, pues esa frecuencia se vio que era más bien de tipo gamma, es decir, más rápida a niveles más frontales, a niveles más anteriores, y más lenta a niveles más posteriores. Luego, bueno, pues este mismo estudio pues también no solamente lo hizo a nivel global, sino pues que también en cada región, bueno, y de esta manera, estimulando estas tres regiones, bueno, pues vio que aunque se estimulara una región distinta, por ejemplo, aunque se estimule la región occipital, dentro de la región frontal, bueno, pues sigue manteniéndose en frecuencias
predominantes de tipo gamma, ¿verdad? De tipo alto. Es decir, aunque se vayan estimulando otras regiones a nivel cerebral, bueno, pues se va manteniendo, por un lado, esa frecuencia de resonancia, esa frecuencia base que cada región parece mantener como algo definitorio de esa región. Vale, esto sería en sujetos sin patología, y en este estudio, bueno, del 2012, bueno, pues se hizo el mismo estudio hasta de las frecuencias de resonancia, ya comparando un grupo de pacientes con esquizofrenia y un grupo de individuos sanos. Y lo que se vio, bueno, es que en distintas regiones no podía haber mucha diferencia, pero sin embargo, por ejemplo, en regiones frontales, pues esta frecuencia de resonancia era más baja. Si os fijáis bien en el entorno, en la parte izquierda superior, que sería lo que indica la parte frontal, vemos como el gráfico indica frecuencias más bajas a grosso modo, y en la parte derecha, en la parte inferior, lo rojo, que serían los pacientes con esquizofrenia, como en conjunto tienen también unos valores, unas frecuencias medias, unas frecuencias naturales más bajas en comparada con los individuos sanos. Se correlacionó en este estudio, además, bueno, pues con los síntomas positivos dentro de la esquizofrenia. Bueno, he puesto este par de estudios que estudian pacientes con esquizofrenia frente a controles sanos. Hay algún estudio más, incluso algún estudio no solamente en pacientes crónicos con esquizofrenia, sino también muy reciente de primeros episodios en los que también hay alteraciones que van en esta misma línea. Muy bien, alteraciones en las oscilaciones neuronales. Otras alteraciones que podemos ver es alteración de la inhibición neuronal o alteración de la función inhibitoria a nivel cerebral. Bueno, por un lado sabemos que las oscilaciones gamma, bueno, pues son producidas por las células y las interneuronas inhibitorias para albúmina positiva, ¿verdad? Y estas células, bueno, pues parece que tienen un papel fundamental, ¿verdad?, en el mantener el equilibrio excitador-inhibidor dentro de la corteza. Bueno, pues como de alguna manera se excitan y sirven para inhibir el resto de la corteza, bueno, y que haya un adecuado equilibrio. Se ha visto que hay las alteraciones asociadas con la esquizofrenia, con la actividad gamma evocada, pues pueden estar en las regiones a nivel cortical frontal, y que estas alteraciones, bueno, pues pueden estar también con déficits en la función inhibitoria de estas interneuronas para albúmina positiva. Se ha visto en metaanálisis, ¿verdad?, en estudios de pacientes post-mortem, que aproximadamente hay una reducción del 30% de estas interneuronas dentro de las regiones prefrontales en pacientes con esquizofrenia. Y por un lado, bueno, pues pensamos que los estudios combinados de TMS, IMEG y electromiografía, bueno, pues han visto que la inhibición de la corteza motora, bueno, pues ha demostrado que en los pacientes con esquizofrenia, bueno, pues hay una falta de inhibición. ¿Cómo se estudia esta alteración de la función inhibitoria en la esquizofrenia? Bueno, pues lo que se utiliza, lo que se llama un paradigma de pulso emparejado, es decir, no solamente se da un pulso, sino que da dos pulsos. Hay dos protocolos, bien, uno de inhibición intracortical de intervalo corto, SITI, en el cual se aplica un estímulo previo de 1 a 4 milisegundos antes del estímulo control, y lo que se ve, bueno, pues es que ese primer estímulo lo que hace es reduce la amplitud del segundo potencial. Vale. Por otro lado, la inhibición intracortical de intervalo largo, o LICI, lo que se hace es se dan dos estímulos
¿verdad? Una separación entre 50 a 200 milisegundos. Y lo que se ha visto es que ese primer estudio lo que hace es reduce la amplitud de ese segundo potencial. Lo veis ahí en la línea roja, que hay un primer potencial y el segundo potencial muy superpuesto al azul, ¿verdad? Es de menor amplitud, ¿verdad? Que es lo que sería lo normal. Vale, ¿qué se ha visto? Bueno, pues que estos dos tipos de protocolos se han asociado con bien alteraciones con el del GABA-A, del receptor del GABA-A, el SICI, o bien con alteraciones del receptor del GABA-B en el LICI. Bueno, en este estudio que es específico sobre el LICI en la corteza prefrontal en pacientes con esquizofrenia, se vio que había una reducción del LICI. Había un grupo de pacientes con esquizofrenia, había otro grupo de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que sería la línea de abajo, y bueno, hay un grupo de controles. Pues lo que se vio dentro de los pacientes con esquizofrenia es que la corteza prefrontal había como un déficit de inhibición del LICI. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que la amplitud era mayor. Es decir, no inhibían tanto, tenían un déficit para inhibir lo que, por ejemplo, en los pacientes, en los sujetos control se producía. Alteraciones. Óscar, ¿pero qué significa lo de las bandas de frecuencia en esta imagen? Las bandas de frecuencia, a ver, esto era un poquito complicado porque ellos, a ver cómo lo explico. Tenían el electroencefalograma, bueno, pues como cada uno con un electrodo, entonces de cada uno de los electrodos, bueno, pues sacaron el potencial evocado que se vio en cada uno de los puntos de los nodos del eje. Entonces, una vez que sacaron esos nodos, bueno, pues se hizo una representación aproximadamente de la amplitud de cada uno en cada uno de esos nodos, ¿vale? Pero hay por cada uno de los nodos representa un poco el LICI dentro de cada uno, ¿vale? Ya quiere decir que este mapa topográfico es como una representación de la amplitud de la diferencia del LICI, pero es que abajo pone que son por bandas de frecuencia. Entonces tendría que haber un mapa por controles, por pacientes y por... Vamos, que no hace falta que te lo sepas ahora, simplemente es porque lo repasamos y ya está. Sí, vamos, de hecho, déjame que lo piense, había, efectivamente, había un mapa por cada uno, por cada uno, sí. Vale, bueno, no te preocupes, ya lo leeremos. Sí, vamos, sí, la verdad es que he puesto esto un poquito porque es más fácil de comprender, más que tal y como lo tenían expuesto en el artículo, el LICI. Pero sí, es prácticamente han cogido el LICI en cada uno de ellos, bueno, y han sacado ahí un poco por bandas, ¿vale? Imagino, bueno, porque luego habrán hecho una transformada de cada potencial y bueno, ya habrán buscado un poco las bandas un poquitito importantes, claro. Vale, y lo hacen esa definición, pero bueno, sí, es cada nodo tiene su correspondencia, ¿vale? Vale, pues el déficit del LICI en la corteza prefrontal en pacientes con esquizofrenia. Y en cuanto al SICI, bueno, pues también se ha visto que en este estudio realizado sobre la corteza prefrontal dorsolateral, bueno, pues también se ve una reducción en el SICI. Vale, la gráfica de la derecha indica pacientes, individuos control, la gráfica de la derecha pacientes con esquizofrenia. Vemos como la diferencia entre la línea azul y la línea roja, ¿verdad? Que sería la diferencia entre el estímulo normal y el SICI. Bueno, pues es prácticamente no hay diferencia en los pacientes con esquizofrenia.
Y sí que aproximadamente a los 60 milisegundos, bueno, pues hay una diferencia muy significativa, ¿verdad?, en los individuos control, en los individuos sanos. Vale. Bueno, pues son dos maneras de estudiar las alteraciones de la inhibición neuronal, ¿verdad?, pues aplicando estos dos paradigmas. Bueno, tercera manera de poder estudiar las alteraciones mediante TMS combinado con el electroencefalograma, bueno, pues sería alteraciones en la conectividad. Se ve y se presupone pues, que la esquizofrenia puede haber una alteración entre la comunicación eficiente entre distintos sistemas neuronales, es decir, hay una alteración en la conectividad, en la red, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se ha estudiado muchísimo con resonancia magnética funcional en estado de reposo, sobre todo pues, entre la corteza prefrontal y otras regiones a nivel cerebral, y en estudios de electroencefalografía, sin aplicar TMS, bueno, pues también se ha visto deficiencias en la sincronía, ¿verdad?, entre las distintas oscilaciones en banda gamma y varias regiones del cerebro. Sabemos que la sincronía neuronal, por un lado, es esencial para comunicar eficazmente varias partes de varios circuitos neuronales y se presupone, ¿verdad?, que estos déficits en la sincronización, bueno, pues pueden ser también codependientes con las alteraciones en la conectividad cerebral a nivel funcional. Y cuando aplicamos la TMS combinada con el electroencefalografía, bueno, pues podemos estudiar las alteraciones en la sincronía y en la conectividad funcional entre distintas regiones a nivel cortical y ver si estas se correlacionan, ¿verdad?, pues con síntomas específicos de la esquizofrenia. ¿Cómo se mide la conectividad? ¿Cómo se mide estas alteraciones de la conectividad entre dos regiones corticales utilizando TMS y electroencefalografía? Bueno, pues se aplica un pulso de TMS en un área y luego, bueno, pues se registra el electroencefalograma en las distintas áreas y ver cómo ese pulso se ha podido propagar a otras regiones. Bueno, pues hay diferentes enfoques, ¿verdad? Pues por un lado, análisis de la coherencia del electroencefalograma o la resonancia magnética en estado de reposo. Bueno, pues hay patrones de actividad que se correlacionan temporalmente y las respuestas a los pulsos de TMS inducidos experimentalmente, bueno, pues que aparte pues nos proporcionan, ¿verdad?, pues inferencias no solamente sobre esa correlación temporal, sino también sobre la causalidad, es decir, dónde se originan esas alteraciones, ¿verdad?, y en qué dirección se propagan estas alteraciones. Vale, pues por ejemplo ponemos este estudio, ¿verdad?, en el que se dan cursos sobre la corteza motora, ¿verdad?, y se ven cómo las ondas de excitación evocadas son más prolongadas en la esquizofrenia. Si os fijáis en el gráfico de arriba, la parte izquierda, bueno, pues serían los pacientes, los sujetos control, la parte de la derecha, los pacientes con esquizofrenia, y como después, tras aplicar el pulso sobre la corteza motora, vemos como en los sujetos control ese potencial se va atenuando poquito a poco, ¿verdad? Sin embargo, en los pacientes con esquizofrenia, al principio se atenúan prácticamente, pero luego, bueno, pues hay como un déficit de inhibición, ¿verdad? Y se sigue propagando ese potencial durante más tiempo, que es lo mismo que indica en la parte de abajo. ¿Vale? Muy bien. En resumen, o para poder resumir un poquitito lo que viene a dar el artículo, no he metido todos los estudios sobre los que habla el artículo, simplemente he buscado alguno
pues para poner algún tipo de ejemplo, pues para ver qué tipo de cosas se están haciendo con la combinación de TMS y electroencefalograma para estudiar las alteraciones en la esquizofrenia. Pero bueno, en resumen, podemos decir que cuando utilizamos la TMS en combinación con el electroencefalograma para estudiar la esquizofrenia, pues se han visto que en pacientes con esquizofrenia hay una reducción en la potencia de las oscilaciones. Por otro lado, también se ha visto una reducción en la frecuencia natural, ¿verdad? Que también está relacionada con las oscilaciones. Por otro lado, también hemos visto alteraciones en la conectividad, una menor conectividad también, una alteración en la conectividad en los pacientes con esquizofrenia y también un déficit en la función inhibitoria, ¿verdad? Bien sea mediante el estudio del SICI o bien sea mediante el estudio con el LICI. ¿Vale? Y hasta aquí más o menos lo que quería comentaros. No sé si tenéis algún comentario, algo que queráis. Óscar, tú que has leído el artículo con atención. ¿Qué crees tú que sería más interesante añadir a las cosas que hacemos de lo que has leído? Pues a mí me ha llamado, no sé si lo tengo por aquí, pero hay muchísimas cosas de las que estábamos haciendo con el electroencefalograma, ¿verdad? Que perfectamente podríamos, que perfectamente se pueden hacer también con TMS. Nosotros con el electroencefalograma pues hemos hecho muchas veces con el paradigma de la P300, del Log-Pol, ¿verdad? Bueno, pues todas las gráficas estas de tiempo, frecuencia y potencia, ¿verdad? Bueno, y aquí pues en algunos de los estudios, ¿verdad? Pues se está haciendo también, ¿verdad? Yo creo que simplemente ese tipo de cosas, yo creo que sí que son yo creo que son interesantes cuando menos y son útiles, ¿verdad? Y van un poco en la línea de otras cosas que hemos podido hacer previamente, ¿vale? Sí. Lo que hay que repasar es esto de las frecuencias, porque además en el estudio del SICI, el de Farsan, que es el más, también has puesto una gráfica en la que aparece unos cambios por frecuencias, ¿no? Y realmente nosotros de esto no estamos haciendo absolutamente nada, claro, porque el potencial lo... Sí, espérate a ver que la busco. Eso habrá que volver a leérselo. ¿Esta te referías o algo así? El del SICI, es el estudio del SICI de un grupo cuyo primer autor es Farzán. El siguiente probablemente ese es. Ahí la gráfica de abajo a la derecha, Sí. modulación de las bandas de frecuencia. Pero esto no es el potencial evocado. Esto no es el SICI, en principio es la diferencia entre el potencial evocado por el pulso simple y por el pulso pareado. Pero esta modulación en bandas de frecuencia, que aquí es significativa solo en delta, es algo que, bueno, pues que no lo hemos tenido en cuenta hasta ahora. Y bueno, y conviene volver a leérselo a ver qué es exactamente esto, ¿no? Sí, aquí exactamente. Lo que nosotros tenemos en cuenta es la gráfica que está al lado a la izquierda, es decir, el cambio de amplitud en microvoltios. Pero sería como un análisis complementario, ¿no? Sí, supongo que sí, pero es que no sé qué sentido tiene ese análisis. O sea, sí, yo en alguno de estos estudios pues sí que hacen, bueno, pues cogen todo esto, hacen la transformada de Fourier, bueno, alguna transformada de banda y tal, pues para ver, bueno, pues lo que hemos hecho otras veces, ¿verdad? No sé si en este exactamente hacen eso o cómo lo sacan, no he profundizado tanto, vaya. El título de la gráfica es SICI en la región prefrontal. Y va por bandas en controles y en pacientes. Entonces, lo que dice es modulación ratio. La ratio
significa, pues eso, que, por ejemplo, en controles la ratio entre una cosa y otra es 2,5 y en pacientes es 1. Ahí dice que es significativo. ¿Eso qué viene a significar? Probablemente que en controles aumenta y en pacientes no cambia. Y en las demás bandas pasa algo parecido, pero no es significativo, ¿no? O sea, algo así como que en la condición, entiendo yo, no sé, a ver qué os parece a los demás, que con un estímulo, con el simple, hay una determinada potencia en esa banda y que con el pareado la potencia en esa banda ha cambiado en función de esa razón, de esa ratio. Entonces, pues evidentemente no es el potencial, porque el potencial, la amplitud del potencial no tiene frecuencias, pero sí es algo que bueno, que podemos pensar en incluir. ¿Qué te parece, Álvaro? Sí, yo creo que es más o menos lo que estás diciendo tú, pero claro, hay que leer en detenimiento el trabajo, a ver qué es. Sí, debe ser una variabilidad por banda entre las distintas condiciones y los distintos paradigmas ilícitas. Sí, claro, es como ver el P300 de manera, o sea, de Sí. potencial o como cambios de la potencia de las bandas, que también Sí, por lo que sabemos. simplemente verlo por descomposición, pero hay que hay que ver si ahí tienen si se puede interpretar de alguna forma, no sé, en función de lo que estamos buscando. Si esa función inhibitoria tenemos que centrarnos en una de las bandas, porque veo que al final la banda rápida no hay diferencias, por ejemplo, ahí, que quizás es la que más nos interesaría a nosotros. Sí, eso estaba pensando yo también en la banda gamma. Y la banda delta es como está demasiado expuesta. Claro, es otra historia distinta, ya la banda delta. Bueno, en cualquier caso, esto ha salido en varios artículos y yo creo que merece la pena tenerlo en cuenta. Venga, ¿más comentarios sobre estos temas esotéricos? Bueno, yo cuando leí este artículo y lo comentamos en una comida es el potencial que tienen los datos que estamos recogiendo aquí, porque realmente nos vamos a centrar en un primer momento en evaluar la inhibición, pero luego, o sea, no sé si los protocolos son igual, pero por ejemplo, si seleccionas solo los pulsos simples, puedes hacer un análisis como la primera parte que has puesto, Óscar, de qué oscilaciones son las que provoca. O como hacemos un registro completo con los 64 electrodos, también se puede plantear, vale, aplicamos en la corteza prefrontal dorsolateral, pero ¿cómo es el registro en otras zonas del EEG? Para que eso se englobaría en la tercera parte que has puesto, Óscar, ¿no? De cómo viaja el potencial evocado pues, a otras zonas. Sí, sin ninguna duda. Claro. Lo que pasa es que dependemos de métodos muy sofisticados de analizar el EEG, pero bueno, hasta ahora hemos hecho cosas parecidas. Sí. Y si publicamos en alguna revista buena, pues eso atraerá más analizadores de EEG a su entorno también, claro. No solo es eso, sino que incluso, a ver, ahora mismo no estamos registrando, pero el paciente está con el gorro puesto, no estamos registrando lo que pasa cuando simulamos la corteza motora. Pero si consideramos eso interesante, también puede ser, si hay una hipótesis detrás, el comparar qué pasa cuando estimulas la corteza motora y cuando estimulas la corteza frontal. En términos tanto de conectividad, es decir, conectividad funcional, difusión, como cualquier otra idea que se nos ocurra. Ahora empezamos a registrar en otro momento, claro. Pero podríamos registrar en ese momento también. Mientras que hallamos el potencial motor, el umbral motor. Sería más difícil de limpiar, desde luego, el eje, pero... Bueno, si os referís al último artículo, ¿verdad? De la alteración de la conectividad, ¿verdad? Esto con respecto a lo que acaba de decir Vicente Sí. de estimular la corteza motora, pero Sí. aquí, claro, porque Claro, simplemente quería aclarar, es que este artículo se ha centrado en dar pulsos en la corteza motora.
quiero decir que he traído un poquito como ejemplo, así un poco pues, para que es súper mejor se veía, pero en el artículo se recogen otros 2 o 3 que no son sobre corteza motora, que son sobre otras áreas de la corteza. Claro. Vale. Esto es muy oportuno, pero lo que se refería Inés y lleva toda la razón es que la riqueza que tienen nuestros datos es, entre otras cosas, bueno, eso lo he dicho yo, pero vamos, que ella se refería a la riqueza de nuestros datos, es que estimulamos en el mismo paciente, sucesivamente, la corteza motora y la corteza dorsolateral. Ahora mismo solo estamos registrando el EEG con la estimulación de la dorsolateral, pero podría tener algún interés comparar la evocación de actividad durante la estimulación de la corteza motora con la actividad evocada por la estimulación de la corteza frontal. Lo que pasa es que, bueno, para hacerlo, tenemos que tener una idea clara de lo que queremos buscar. No vale ponerse a hacer cosas y luego a ver qué sale, ¿no? Sí, pero ahora no estamos no estamos estimulando la zona motora de forma sistemática en el mismo punto durante mucho tiempo seguido, sino que estamos bailando constantemente alrededor de la corteza motora para conseguir el umbral motor, o sea que tampoco no le veo mucho sentido. No creo que podamos conseguir algún tipo de análisis o algún resultado de ahí. Tal y como lo hacemos ahora, no, pero por ejemplo, sí, o sea, parto de que primero hay que tener una idea de para qué puede servir porque hay artículos que lo hacen, ¿eh? Hacer una primera fase, ¿no? Una vez conseguimos el potencial motor, hacer una primera estimulación. Estimular durante unos minutos y ver qué pasa. Sí, en ese caso tendría todo el sentido. Claro, pero ahora mismo es cuando el protocolo y por eso digo que es que siendo un trabajo importante, pues hay que tener una idea clara de si esto valdría para algo o no. Sí, lo que pasa es que pensarlo bien porque es lo de siempre, que es prolongar más de nuevo la evaluación. Exactamente, sí. Hombre, aquí seguramente con un minuto más, un minuto así sería suficiente, pero... Sí, como un registro basal, sí. Eso es. Se podría hacer. Bueno, ¿más comentarios? Muy bien, pues nada, seguimos el jueves que viene, ¿no? Seguimos el jueves que viene, sí que es. Venga, pues adiós a todos. Adiós. Adiós.